María era virgen. Esa afirmación ha sido repetida durante 2000 años, con tanta insistencia que muy pocos se detienen a preguntarse de dónde salió realmente y qué necesidad humana e institucional estaba detrás de su construcción. Hoy vamos a investigar esa pregunta con el método que Baruch Spinoza nos enseñó a aplicar a cualquier texto religioso, sin miedo, sin reverencia automática, buscando el origen histórico concreto detrás de cada afirmación sagrada. Quiero ser honesto contigo desde el primer minuto, porque este canal existe para acercarte a la filosofía real, no a atribuciones cómodas. Spinoza, que sepamos, nunca escribió específicamente sobre la virginidad de María como tema propio. Lo que sí nos dejó es algo mucho más valioso para nuestra investigación, un método completo para entender cómo se construyen los dogmas religiosos y una teoría filosófica precisa sobre por qué los milagros, tal como se cuentan literalmente, son incompatibles con su propia idea de Dios. Es ese método aplicado con rigor al caso concreto de María lo que vamos a desarrollar en este video. Para situarnos, conviene recordar que Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal. A los 24 años fue excomulgado por su propia comunidad, con una de las condenas más severas jamás registradas, por atreverse a leer los textos sagrados como documentos humanos y no como dictado literal e incuestionable. Ese método, desarrollado en su Tratado Teológico Político, es exactamente la herramienta que necesitamos para desarmar, pieza por pieza, uno de los dogmas más antiguos y menos examinados de la tradición cristiana. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta que vamos a retomar más adelante en este video. El español se habla en más de 20 países y la devoción mariana tiene formas y una intensidad muy distintas según la región. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, porque quiero entender cómo esta investigación resuena distinto según tu propia tradición cultural. Empecemos por el contexto del mundo antiguo, porque es imposible entender el nacimiento de este dogma sin él. En el Mediterráneo del primer siglo, los nacimientos extraordinarios, sin intervención de un padre humano ordinario, no eran una rareza reservada a una sola tradición. Eran, de hecho, el sello narrativo estándar que las culturas antiguas usaban para señalar que alguien era especial, tocado por lo divino, destinado a la grandeza. Horus, el dios egipcio, nace de Isis después de que ella reúne mágicamente el cuerpo desmembrado de Osiris. Mitra, cuyo culto competía directamente con el cristianismo primitivo por la lealtad de los soldados romanos, nace, según ciertas tradiciones, de una roca sagrada, sin madre humana convencional. Dioniso es engendrado por Zeus en el vientre de Sémele, bajo circunstancias que ningún mortal ordinario podría replicar. Incluso figuras históricas reales, como Alejandro Magno, fueron rodeadas de leyendas similares. Su madre Olimpia afirmaba haber sido visitada por una divinidad antes de su nacimiento. El patrón es tan consistente a lo largo de tantas culturas distintas que los historiadores de las religiones lo consideran uno de los motivos narrativos más ampliamente distribuidos de la antigüedad mediterránea. Cuando el cristianismo primitivo empezó a expandirse en ese mismo terreno cultural, competía inevitablemente en ese mismo lenguaje simbólico. Pero aquí está el primer dato que sorprende a quien investiga con honestidad. Los textos cristianos más antiguos que conservamos no mencionan ningún nacimiento virginal. Las cartas de Pablo de Tarso, escritas apenas 2 décadas después de la muerte de Jesús, son el documento cristiano más temprano que poseemos, anterior incluso a los evangelios. Y Pablo, el arquitecto principal del cristianismo dirigido a los gentiles, describe a Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley, una expresión completamente ordinaria que no insinúa absolutamente nada fuera de lo común. Para Pablo, la naturaleza extraordinaria de Jesús no comienza con su concepción, sino con su resurrección. Es un dato que merece que te detengas un momento a asimilarlo.
El testigo cristiano más antiguo que tenemos no sabía nada, o no consideró relevante mencionar el elemento que hoy se presenta como uno de los pilares centrales de la fe. Solo cuando llegamos a los evangelios de Mateo y Lucas, escritos como mínimo 50 años después de los hechos que narran, aparece de manera repentina la historia de la concepción virginal. Y ese salto temporal, esa aparición tardía en la tradición textual, es exactamente el tipo de anomalía que un investigador riguroso, siguiendo el método que Spinoza nos enseñó, no puede pasar por alto. Si algo tan extraordinario hubiera sido un hecho central desde el principio, ¿por qué el testimonio más antiguo lo ignora por completo? Esta pregunta, y lo que revela sobre cómo se construyó realmente el relato, es exactamente lo que vamos a investigar en la siguiente parte de este video. Vamos al detalle textual concreto, porque aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente reveladora. El Evangelio de Mateo, escrito para una audiencia predominantemente judía, tiene una obsesión constante a lo largo de todo su relato: mostrar que cada episodio de la vida de Jesús cumple una profecía específica del Antiguo Testamento. Cuando llega al momento de narrar la concepción, Mateo cita el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, como la profecía que se estaría cumpliendo con el nacimiento de Jesús. El problema, que la crítica textual moderna documenta con claridad, es de traducción. El texto original en hebreo usa la palabra alma, que significa simplemente mujer joven, sin ninguna connotación necesaria de virginidad biológica. Pero Mateo no está trabajando directamente del hebreo. Está usando la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, ampliamente utilizada por las comunidades judías helenizadas de su época, y esa traducción vierte alma como partenos, que en griego sí significa específicamente virgen. Lo que probablemente fue, en su origen hebreo, una profecía sobre una joven cualquiera que tendría un hijo, se transformó, a través de una capa de traducción, en la base textual de uno de los dogmas más duraderos de la historia occidental. Lucas, por su parte, escribiendo para una audiencia gentil y helenizada, construye una narrativa todavía más elaborada: el ángel Gabriel, la Anunciación, el Espíritu Santo que cubre a María con su sombra. Para cualquier lector pagano culto de su época, este lenguaje habría resultado inmediatamente familiar, porque es exactamente el vocabulario estándar que las teogonías griegas y romanas usaban para narrar la concepción de sus propios héroes y semidioses. Esto no significa necesariamente que Lucas copiara conscientemente un mito específico. Significa que estaba componiendo dentro de un género narrativo compartido, con convenciones que su audiencia reconocería de inmediato como el lenguaje apropiado para anunciar el nacimiento de una figura extraordinaria. Aquí es donde conviene aplicar la pregunta que Spinoza nos enseñó a formular con rigor. ¿Por qué era tan importante no solo un nacimiento fuera de lo común, sino específicamente el establecimiento posterior de una virginidad perpetua que ni siquiera los propios evangelios sostienen con claridad? Porque el dogma de la virginidad perpetua, la idea de que María nunca tuvo otros hijos después de Jesús, es una capa doctrinal que se consolida todavía más tarde y que entra en una tensión evidente con otros pasajes del propio texto bíblico. La respuesta que la historia nos ofrece tiene mucho menos que ver con la biología y mucho más con la consolidación de poder institucional en un momento históricamente muy concreto. Si esta manera de investigar los orígenes de los dogmas religiosos con honestidad te resulta valiosa, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos trayendo este tipo de análisis riguroso, y tu apoyo es lo que nos permite seguir haciéndolo posible. Gracias de verdad por acompañarnos hasta aquí. Ahora sigamos, porque entender por qué la Iglesia primitiva necesitaba este dogma específico nos lleva directamente al corazón político de esta historia. En los primeros siglos de su expansión, el cristianismo enfrentaba varios desafíos simultáneos que hoy tendemos a olvidar. Necesitaba diferenciarse claramente del judaísmo del que había surgido. Necesitaba competir por seguidores con los numerosos cultos mistéricos
que dominaban el paisaje religioso del Imperio Romano. Y, quizás lo más determinante para nuestra investigación, se encontraba expandiéndose hacia territorios donde la población local mantenía un vínculo profundamente arraigado con sus propias diosas madres. Isis en Egipto, representada incontables veces amamantando a su hijo Horus en brazos. Cibeles en Asia Menor, venerada como la gran madre de todos los dioses. Ártemis en Éfeso, cuyo templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo y cuyo culto atraía peregrinos de todo el Mediterráneo. Diana en Roma, protectora tradicional de las mujeres y de los partos. Estas figuras no podían simplemente prohibirse ni destruirse. Estaban demasiado arraigadas en la vida cotidiana y en la identidad cultural de millones de personas. La institución cristiana en formación necesitaba, en cambio, ofrecer su propia figura materna divina, capaz de absorber gradualmente esa devoción profundamente sentida y redirigirla hacia el nuevo culto. Y en ese proceso histórico, que la mayoría de los historiadores describe como un largo y gradual sincretismo cultural, más que como un plan cínico trazado en una sola reunión, María comenzó su transformación de una figura apenas mencionada en los Evangelios hacia la Reina del Cielo, la Theotokos, la Madre de Dios. De ese proceso concreto y del momento histórico exacto en que se consolidó, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Hay una coincidencia histórica que los historiadores de la religión señalan una y otra vez, y que merece que la examinemos con detenimiento. En el año 431, el Tercer Concilio Ecuménico se reunió en la ciudad de Éfeso y fue precisamente en ese concilio donde se declaró oficialmente a María como Theotokos, la Madre de Dios, consolidando así uno de los títulos marianos más importantes de toda la tradición cristiana. Éfeso, no lo olvidemos, era exactamente el lugar donde el culto a Ártemis había sido, durante siglos, más intenso y más arraigado en toda la región. No podemos afirmar con certeza documental que los obispos reunidos en ese concilio eligieran deliberadamente esa ciudad como estrategia calculada de sustitución religiosa. Sería deshonesto presentar esto como un plan cínico probado con actas secretas. Lo que sí podemos afirmar, porque está documentado con claridad, es el patrón que siguió después. Templos anteriormente dedicados a Isis se transformaron gradualmente en iglesias dedicadas a María. La iconografía de Isis amamantando a Horus, ampliamente difundida en todo el Mediterráneo oriental, encuentra un paralelo visual notable en la iconografía posterior de María con el niño Jesús en brazos, un paralelo que los historiadores del arte religioso han documentado extensamente. Festividades antes dedicadas a diosas madres paganas fueron gradualmente resignificadas como fiestas marianas, y el proceso de elevación doctrinal continuó durante siglos. La asunción de María al cielo y mucho más tarde, en 1854, la declaración oficial del dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que la propia concepción de María estuvo libre de pecado desde el principio. Ahora bien, volvamos a los textos bíblicos concretos, porque es allí donde la tensión interna del dogma se vuelve más difícil de sostener. Los evangelios mencionan, en más de una ocasión, a los hermanos de Jesús, y lo hacen con nombres propios, no como una alusión vaga. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, se nombra explícitamente a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús, y también se mencionan sus hermanas, sin dar sus nombres. El mismo pasaje aparece en Mateo, capítulo 13. Santiago, identificado repetidamente como el hermano del Señor, llega a convertirse en líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, y Pablo lo menciona específicamente con ese título en sus propias cartas. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo a finales del primer siglo desde una perspectiva completamente ajena a las disputas teológicas cristianas internas, registra la ejecución de Santiago, refiriéndose a él directamente como el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Es revelador que los padres de la Iglesia del segundo siglo hablaran de estos hermanos con total naturalidad, sin necesidad de explicación adicional.
Solo cuando el dogma de la virginidad perpetua empieza a consolidarse como doctrina obligatoria, surgen las explicaciones más complejas. San Jerónimo propone que la palabra hermanos debe entenderse en realidad como primos. Otros sugieren que eran hijos de un matrimonio anterior de José. Pero aquí es donde el rigor filológico que Spinoza defendía se vuelve indispensable. El griego del Nuevo Testamento tiene palabras perfectamente disponibles y precisas para decir primo, anepsios, o para referirse a parientes en general, sin genes. Los evangelistas, sin embargo, usan consistentemente adelphoi, hermanos, la misma palabra exacta que emplean para describir la relación entre Pedro y Andrés, o entre Santiago y Juan, hermanos de sangre sin ninguna ambigüedad. El esfuerzo interpretativo necesario para sostener que en este caso específico la misma palabra significa algo completamente distinto revela, más que cualquier otra cosa, la naturaleza tardía y construida del dogma que se intenta defender. Esto nos lleva de vuelta al núcleo filosófico de la investigación, al terreno que sí es genuinamente de Spinoza. En su Tratado Teológico-Político, Spinoza desarrolla la idea de que los profetas bíblicos no eran filósofos que comprendían la naturaleza de Dios a través de la razón pura, sino hombres de imaginación vívida que traducían sus experiencias e intuiciones en imágenes que su pueblo pudiera comprender y sentir. La virginidad de María, bajo esta luz, funciona precisamente como ese tipo de imagen. No es en su origen una proposición biológica verificable, sino una construcción imaginativa diseñada para comunicar ideas sobre pureza, cercanía divina y trascendencia. El problema filosófico surge, según la lógica estricta de Spinoza, cuando esa imagen poética se convierte en dogma literal exigido bajo pena de herejía. Porque Spinoza sostenía, con una consistencia absoluta a lo largo de toda su obra, que Dios no puede contradecir las leyes de la naturaleza, precisamente porque Dios y la naturaleza son, en su sistema filosófico, la misma sustancia infinita, Deus sive natura. Un nacimiento sin intervención biológica ordinaria sería, en sentido literal, una violación directa de esas leyes naturales. Y para Spinoza, insistir en la literalidad absoluta de ese tipo de milagro revela menos un interés genuino por la verdad y más un interés institucional por el poder que otorga el control exclusivo sobre la interpretación de lo sobrenatural. De las consecuencias sociales concretas de ese dogma y de por qué terminó afectando de manera tan directa la vida de millones de mujeres reales a lo largo de la historia, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Pensemos con calma en las implicaciones concretas que este dogma tuvo sobre la vida real de millones de mujeres a lo largo de 20 siglos, porque este no es solo un debate abstracto sobre teología antigua. Al establecer como ideal supremo una figura que es simultáneamente virgen y madre, una combinación que ninguna mujer real puede replicar en su propia experiencia corporal, la tradición institucional creó, sin necesidad de decirlo explícitamente, un estándar de pureza estructuralmente inalcanzable. Durante generaciones, muchas mujeres crecieron sintiendo que su propio cuerpo, su propio deseo de tener pareja, de tener hijos de manera ordinaria, las situaba en un lugar de comparación desfavorable frente a un modelo imposible de cumplir. Esa arquitectura de culpa no siempre se impuso con violencia explícita. Muchas veces operó de forma mucho más silenciosa, a través de la simple presencia constante de un ideal que ninguna experiencia humana común podía satisfacer. Hay además una segunda capa en esta historia que merece atención, quizás todavía más profunda. Las antiguas diosas madres que María terminó desplazando gradualmente eran, en su gran mayoría, figuras de un poder considerable dentro de sus propias tradiciones. Isis era capaz, según su mitología, de devolver la vida a los muertos. Cibeles gobernaba directamente sobre la fertilidad de la tierra. Artemis protegía con ferocidad a quienes se encontraban bajo su cuidado. Eran divinidades activas, con voluntad propia, capaces incluso de resultar temibles. María,
tal como la construyó la teología institucional, ocupa en cambio un lugar mucho más pasivo dentro de la narrativa. Su virtud central es la aceptación. Hágase en mí según tu palabra. Y su autoridad deriva enteramente de su relación con figuras masculinas divinas, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo. Esta transformación del poder femenino divino en su misión santificada no parece casual. Refleja y refuerza con bastante precisión las estructuras jerárquicas de la propia institución eclesiástica que fue consolidando el dogma a lo largo de los siglos. Quiero ser cuidadoso aquí, porque esta crítica no busca negar el valor genuino que millones de personas, especialmente mujeres, han encontrado a lo largo de la historia en la devoción mariana. La cuestión que Spinoza nos ayuda a formular con precisión no es si esa devoción es auténtica, sino qué ocurre cuando una imagen simbólica poderosa se convierte en exigencia literal, cuando dejar de creer en una imposibilidad biológica se trata como un acto de herejía en lugar de una posición razonable. Es exactamente aquí donde el argumento filosófico de Spinoza sobre los milagros se conecta directamente con la crítica social. Si Dios es la naturaleza misma, y si las leyes naturales son la expresión directa e inmutable de esa realidad divina, entonces exigir la aceptación literal de una excepción biológica no es un acto de fe genuina, es un acto de poder disfrazado de piedad. Es interesante notar, sin embargo, que la devoción popular a María creció con el tiempo hasta proporciones que llegaron a inquietar a los propios teólogos oficiales. El pueblo, y de manera especialmente notable las mujeres, encontró en esta figura algo que la teología formal no siempre les ofrecía con la misma calidez: una presencia femenina divina a quien dirigir directamente sus esperanzas, sus temores y su propio dolor de madres. Los santuarios marianos se multiplicaron por todo el mundo católico. Las apariciones se reportaron en múltiples continentes, y la institución eclesiástica se encontró en la posición un tanto paradójica de tener que administrar cuidadosamente una devoción hacia la misma figura que ella misma había construido con fines de control doctrinal. De ahí surge la distinción teológica formal entre latría, la adoración reservada únicamente a Dios, e hiperdulía, la veneración especial reservada a María, una distinción que para la persona común arrodillada frente a una imagen carecía, en la práctica, de mayor significado. Este es, en el fondo, el destino habitual de todo símbolo religioso poderoso. Eventualmente, adquiere una vida propia, independiente de las intenciones originales de quienes lo construyeron. María, concebida en buena parte como una herramienta de consolidación institucional, se convirtió también, con el paso de los siglos, en un símbolo genuino de consuelo y esperanza para millones de personas reales. Y aquí es donde la crítica de Spinoza mantiene, sin contradicción, dos verdades simultáneas. El dogma de la virginidad perpetua tiene un origen histórico rastreable, político y humano, y al mismo tiempo, la devoción que muchas personas sienten hacia esa figura puede ser completamente genuina y valiosa en su experiencia personal. El problema nunca fue la devoción en sí misma. El problema es exigir que esa devoción se sostenga sobre una imposibilidad biológica presentada como hecho histórico incuestionable, bajo amenaza de exclusión para quien se atreva a dudarlo. De cómo reconciliar esta tensión y de lo que significa recuperar a María como figura plenamente humana, vamos a hablar en la parte final de este video. Hay una ironía final en esta historia que merece que la exploremos con detenimiento, porque conecta directamente con la experiencia de buena parte de quienes nos están escuchando ahora mismo. El intento institucional de crear en María una figura completamente controlada terminó, en la práctica del catolicismo popular, produciendo algo mucho más parecido a las antiguas diosas madres que supuestamente debía reemplazar. En ningún lugar esto resulta tan visible como en América Latina. La Virgen de Guadalupe, con su manto cubierto de estrellas y su rostro moreno, es reconocida por historiadores de la religión como heredera directa, en términos de devoción popular, de Tonantzin,
la diosa madre venerada por los pueblos nahuas en ese mismo cerro del Tepeyac antes de la llegada del cristianismo. En cada región donde el catolicismo se arraigó junto a tradiciones espirituales preexistentes, María fue adquiriendo, en la devoción cotidiana del pueblo, rasgos y funciones de las divinidades maternas locales. En la santería cubana se le asocia con Yemayá, en el vudú haitiano con Esili, en el candomblé brasileño con Yemanjá. El pueblo, con una sabiduría que ninguna doctrina oficial logró contener del todo, reconoció en María no a la Virgen imposible del dogma abstracto, sino a la Madre Universal que toda cultura humana parece necesitar y buscar de alguna forma. Este es, en el fondo, el poder genuinamente subversivo de cualquier símbolo religioso duradero. Siempre termina excediendo las intenciones originales de quienes lo construyeron. María, diseñada en buena medida como herramienta de consolidación institucional, se transformó también en símbolo de identidad, de resistencia cultural y de consuelo genuino para millones de personas que encontraron en ella algo que ninguna teología formal les explicó del todo, pero que sintieron de todas formas como verdadero. Spinoza nos ofrece, para cerrar este recorrido, una clave filosófica que permite sostener esta complejidad sin caer en la simplificación fácil. Sostenía que la sustancia divina es una sola, infinita, expresándose en modos infinitos. Desde esa perspectiva, todas las diosas madres que la historia humana ha venerado, incluida María, son expresiones distintas de un mismo anhelo profundamente humano, la búsqueda de lo maternal dentro de lo sagrado. El error, según la lógica estricta de Spinoza, nunca estuvo en ese anhelo en sí mismo, que es genuino y universal. El error estuvo en convertir ese anhelo en dogma literal, en exigir la aceptación de una imposibilidad biológica como condición de fe verdadera, en usar lo sagrado femenino como instrumento de control dirigido precisamente contra las mujeres que decían honrar. Cuando aplicamos con honestidad el método de Spinoza a esta historia, lo que encontramos no es un vacío ni una pérdida. Encontramos, en cambio, la posibilidad de recuperar a María como una figura plenamente humana, y por eso mismo, infinitamente más inspiradora que la imagen imposible del dogma. Una joven de su tiempo, viviendo bajo ocupación extranjera, que acepta un destino profundamente incierto. Una madre que ve a su hijo desafiar las expectativas familiares para seguir un camino peligroso. Una mujer que permanece presente cuando la mayoría de los discípulos huye. Una madre que sostiene el cuerpo de su hijo al pie de la cruz. Esta María humana no necesita ninguna excepción a las leyes naturales para resultar extraordinaria. Su grandeza está precisamente en su humanidad, en cómo una persona común responde con fe, valentía y amor a circunstancias verdaderamente difíciles. Bajo la visión de Spinoza, Deus sive natura, Dios o naturaleza, lo sagrado no necesita manifestarse a través de excepciones imposibles a las reglas del mundo. Está presente en la madre que cría a sus hijos dentro del curso ordinario de la vida, no menos que en cualquier figura mítica. Está en el vínculo humano expresado con cuidado y compromiso, no menos que en la castidad elegida libremente por quien así lo desea. El verdadero prodigio nunca fue una biología suspendida por decreto divino. Es la capacidad humana de encontrar sentido, de amar en medio de la incertidumbre, de sostener la esperanza incluso cuando toda la evidencia parece apuntar en otra dirección. Ese es el tipo de milagro que ningún dogma necesita fabricar, porque ya está presente en la experiencia humana más común y más real. Así que la pregunta que titula este video, si María era virgen en sentido biológico literal, tiene una respuesta razonablemente clara desde la evidencia textual e histórica que recorrimos juntos hoy. Probablemente no, y el propio texto bíblico, leído sin miedo, nos da motivos sólidos para pensarlo así. Pero la pregunta más profunda, ¿qué significa María para millones de personas, más allá de ese dato biológico concreto, tiene una respuesta mucho más rica? Significa la dignidad de la maternidad ordinaria elevada a lo sagrado, la fuerza de decir que sí a la vida incluso en circunstancias imposibles,
la fe que persiste cuando toda esperanza parece perdida. Si esta investigación te hizo ver a María de una manera distinta, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué parte de esta historia te sorprendió más. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.